Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número 4 de la materia Temas Selectos de Derecho Mercantil de la unidad número 4, el comerciante. Sin embargo, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que un estudiante pueda analizar los límites a la capacidad para ejercer el comercio dentro del derecho mercantil. Por esta razón es que a lo largo de toda esta cápsula, poco a poco iremos estudiando justamente esos límites a la capacidad para que se pueda ejercer el comercio dentro de nuestro país, para poder comprender estas restricciones legales y cuál es su importancia dentro del ejercicio de las actividades mercantiles y comerciales conforme a la normatividad y legislación vigente en nuestro país. Pero bueno, estableciendo esto, tenemos que empezar a recordar que el derecho mercantil como tal va a comprender respecto a la capacidad para ejercer dicho comercio, es decir, esa capacidad para poder, de cierta forma, desempeñar una actividad económica va a estar contemplado dentro del derecho mercantil. Sin embargo, como tal, no es absoluta, ya que como tal, la misma legislación establece ciertos limitantes para determinar, bueno, para poder establecer qué personas sí pueden ejercer dicha capacidad y qué personas no. A lo que voy, estos límites como tal van a tener la finalidad de proteger a quienes no cuentan con plena capacidad jurídica y como tal van a buscar garantizar una seguridad en dichas relaciones comerciales. A lo que voy, al final de cuentas, esta va a ser como tal una limitante para quienes no puedan ejercer esas como tal esa capacidad jurídica de poder realizar una actividad de comercio. A lo que voy. Al final de cuentas, la capacidad para ejercer el comercio va a implicar la posibilidad legal de realizar actos mercantiles de manera habitual y asumir como tal las obligaciones que estos van a generar. De esta forma es que como tal va a haber personas que dependiendo de su edad, de su condición jurídica o su situación legal, van a presentar restricciones para desarrollar actividades comerciales. No obstante, estos límites como tal van a estar establecidos y contemplados principalmente en nuestra legislación mercantil, es decir, en el Código de Comercio y como tal también en el Código Civil Federal, por ejemplo. A lo que voy, estas legislaciones como tal, estos ordenamientos van a determinar quiénes pueden ejercer el comercio y bajo qué condiciones pueden ejercer justamente el comercio en nuestro país, por ejemplo. Ahora bien, una de las principales limitantes que vamos a encontrar por default es la capacidad para ejercer comercio, es como tal si eres o no menor de edad. Es decir, al final de cuentas, los menores de edad, por regla general, no pueden ejercer el comercio debido a que no cuentan con plena capacidad jurídica para obligarse legalmente. Por esta razón es que la misma legislación establece excepciones cuando los menores actúan por medio de sus representantes legales. A lo que voy, en estos casos, como tal, el comercio puede realizarse solamente bajo autorización y supervisión de quienes ejercen la misma patria potestad o su representación. Eso sí menciona que también, y asimismo, la persona que ha sido declarada incapaz legalmente también presenta limitaciones para ejercer dicho comercio, por lo que esto va a incluir que quienes se encuentren sujetos a tutela u otro tipo de representación legal van a encontrar como tal una limitante para poder realizar una actividad comercial, como tal, realizar un acto mercantil, por ejemplo. A lo que voy, al final de cuentas, estas restricciones como tal van a buscar proteger tanto sus intereses y evitar que contradigan obligaciones que no puedan cumplir en el ámbito mercantil del día a día. De esta forma es que van a existir límites para personas que, aún teniendo posiblemente capacidad jurídica, se encuentran sujetas a restricciones legales. Un ejemplo, por ejemplo, las personas declaradas en quiebra o sujetas a concursos mercantiles, como tal, pueden tener limitantes para ejercer el comercio como tal, mientras no sean rehabilitadas conforme a la misma legislación aplicable. De esta forma, es que vamos a estar en presencia de una restricción temporal derivado de una situación de insolvencia o posiblemente de incumplimiento de dichas obligaciones.
De esta forma y a través de estas medidas van a tener como finalidad proteger a terceros y evitar riesgos en las relaciones comerciales como tal. De esta forma también se va a fomentar la responsabilidad en el ejercicio de dicho comercio. Es decir, al final de cuentas, estas disposiciones se van a encontrar relacionadas con la misma legislación, por ejemplo, de concursos mercantiles, donde se va a regular lo que son las condiciones para dicha rehabilitación. A lo que hoy, al final del día, la legislación va a establecer mecanismos que van a permitir limitar posiblemente temporalmente lo que es la capacidad de comercio cuando existan circunstancias que como tal lo puedan justificar. De esta forma es que los límites de la capacidad como tal para realizar este tipo de actividades, para ejercer el comercio, son fundamentales dentro del derecho mercantil. ¿Por qué? Porque de esta forma se va a permitir regular quiénes pueden participar en las actividades comerciales y quienes no pueden realizarlo. De esta forma es que estas limitaciones tienen como objeto proteger como tal a las personas que no cuentan con plena capacidad jurídica de realizar dichos actos jurídicos. Por esta razón es que también se brinda a través de estas limitantes seguridad a quienes participan en el comercio y como tal estableciendo un límite el cual nos va a ayudar a prevenir como tal conflictos legales, incumplimientos de obligaciones y posibles abusos dentro de las relaciones comerciales. A lo que voy, de esta forma es que se establece un criterio claro sobre quién puede obligarse válidamente en el ámbito mercantil, por lo que de esta forma estas restricciones funcionan como un mecanismo de control dentro del sistema jurídico. A lo que voy, de esta forma es que los límites a la capacidad para ejercer el comercio van a constituir una herramienta esencial para el desarrollo ordenado y seguro de las actividades mercantiles del día a día. De esta forma es que el derecho mercantil como tal va a tener la capacidad para ejercer el comercio y como tal se va a referir a la actitud legal que tiene una persona como tal para realizar actos de comercio de manera habitual y asumir como tal la obligación que de ello se va a derivar. De esta forma es que esta capacidad no es como tal absoluta, ya que la misma legislación establece ciertos límites para proteger a las demás personas y como tal garantizar seguridad jurídica en dichas relaciones comerciales. A lo que voy, de esta forma es que estos límites como tal van a buscar evitar que personas sin la madurez, sin experiencia o condiciones legales necesarias realicen actividades comerciales que buscan como tal generar perjuicios económicos o como tal jurídicos del día al día. A lo que voy, de esta forma es que esta regulación de estos límites como tal se van a encontrar principalmente regulados en el Código de Comercio, pero también en los códigos civiles, principalmente en el Código Civil Federal. De esta forma es que estos ordenamientos como tal van a establecer y establecen quién tiene la capacidad para ejercer el comercio y qué personas presentan posiblemente alguna restricción para realizar dicha actividad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estas disposiciones van a permitir que las actividades comerciales se desarrollen de forma ordenada, segura y de cierta forma también conforme a derecho. A lo que voy, de esta forma es que uno de los principales límites como tal es la capacidad para ejercer el comercio en las minorías de edad. A lo que voy, en este caso los menores de edad, por regla general, como he estado analizando anteriormente, no pueden ejercer lo que es el comercio debido a que no cuentan con plena capacidad jurídica para obligarse a realizar dicha actividad económica o en este caso ese acto de comercio. De esta forma es que estas limitaciones tienen como finalidad proteger, ya que la actividad comercial va a implicar riesgos económicos y responsabilidades legales del día a día, ya que de esta forma es que se busca evitar que se contradigan obligaciones que no puedan como tal cumplirse o que de cierta forma existan excepciones cuando los menores, por ejemplo, actúan a través de sus representantes legales, como padres o tutores, por ejemplo. A lo que voy, de esta forma, en estos casos, el nuevo representante es quien supervisa y administra dichas actividades comerciales dando su consentimiento. No obstante, este mecanismo va a garantizar al final del día la protección de sus intereses del menor y como tal también va a permitir que la actividad comercial se realice de manera responsable dentro de ese marco jurídico establecido.
De esta forma es que podemos decir que como tal, otro límite importante que se va a establecer para, como, de cierta forma, para que se realicen esos actos de comercio es que como tal sea, como tal, bueno, que en este caso la persona posiblemente sea declarado como incapaz por la misma legislación. Es decir, básicamente que no cuente con una capacidad plena jurídica, vaya la redundancia. Es decir, esta persona no pueda realizar actos de comercio de manera independiente. Es decir, entre ellas se van a encontrar quienes están sujetos a tutela o representación legal, por ejemplo. De esta forma es que se requiere que otra persona administre, por ejemplo, sus bienes o tome decisiones en su nombre. Es decir, al final de cuentas, van a existir restricciones para quienes han sido declarados, por ejemplo, en quiebra también, o se encuentren en procedimiento de insolvencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, este tipo de personas también no pueden ejercer el comercio hasta que sean rehabilitados legalmente, conforme a los procedimientos y juicios establecidos por la misma legislación. De esta forma es que estas disposiciones se van a relacionar con la ley de concursos mercantiles que establece justamente ese procedimiento legal para volverlos a rehabilitar. De esta forma es que estos límites como tal buscan proteger a la persona como a terceros dentro de las relaciones comerciales del día a día. De esta forma es que los límites a la capacidad para ejercer el comercio son fundamentales dentro del derecho mercantil. ¿Por qué? Porque de esta forma va a permitir garantizar lo que es la legalidad y seguridad en las relaciones comerciales. A lo que voy, de esta forma, estos límites van a proteger a la persona que no cuenta con plena capacidad jurídica y de cierta forma también evitar que asuman responsabilidades que no puedan cumplir al final del día dentro del ámbito mercantil, estableciendo de esta forma que de igual forma también, de cierta forma, se puede brindar una seguridad a terceros que participan en actos de comercio. Por lo que podemos llegar a la conclusión que como tal, esas condiciones claras, como tal, pueden obligarse válidamente, siempre y cuando esté establecido por la misma legislación. A lo que voy, de esta forma se va a contribuir a prevenir conflictos legales como tal, o posiblemente fraudes o incumplimientos derivados de la falta de capacidad. Eso es dimensionar que también estos límites van a fortalecer lo que es la certeza jurídica y el correcto desarrollo de esas actividades económicas, perdón, del día a día. Pero bueno, por eso es importante establecer esos límites a la capacidad para el ejercicio del comercio para generar una certeza jurídica en el ámbito mercantil y comercial. Pero bueno, hasta aquí sería esta cápsula. Más adelante, en las próximas cápsulas, poco a poco empezamos a hablar otros temas también bastante interesantes, como por ejemplo lo que son las empresas mercantiles, así como también para poder diferenciar lo que es una persona física y una persona moral, es decir, básicamente qué son esas empresas mercantiles como tal, y la diferencia principal entre una negociación mercantil y una sociedad mercantil. Pero bueno, todo eso lo estaremos platicando, estudiando más adelante en las siguientes cápsulas. Hasta aquí sería esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula. Hasta luego.